Más allá del asfalto, la carretera maldita. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí les traigo un viaje de terror. Un grupo de 5 amigos decide emprender la aventura de sus vidas, cruzar Estados Unidos en una casa rodante, de la costa este a la costa oeste, en un viaje que tomaría unos 8 días. Están emocionados por la experiencia, pero conforme avanzan por carreteras desoladas y atraviesan pequeños pueblos olvidados, comienzan a notar que algo no está bien. Durante el día, enfrentan problemas con el vehículo, averías, pinchazos de llantas y caminos bloqueados. En más de una ocasión, personas sospechosas aparecen de la nada en lugares aislados, pidiendo ayuda o tratando de engañarlos. Poco a poco, se dan cuenta de que estos no son meros transeúntes, sino delincuentes organizados, que atacan en los momentos de mayor vulnerabilidad. Pero la verdadera pesadilla llega al caer la noche. Mientras acampan en áreas desiertas, figuras espectrales comienzan a aparecer alrededor de su casa andante. Sombras que susurran sus nombres, luces que se encienden y apagan en la lejanía, y sonidos de pasos alrededor. Uno de ellos, en medio de la noche, ve a una figura espectral que parece imitar sus movimientos, como si estuviera atrapada en un bucle eterno, intentando advertirles de algo peor. A medida que avanzan los días, los amigos no solo deben sobrevivir a los encuentros peligrosos con personas sin escrúpulos, sino también a las presencias que los persiguen por las noches, fantasmas de antiguos viajeros que encontraron su fin en esas mismas carreteras solitarias. Tras una intensa lucha por sobrevivir tanto a los vivos como a los muertos, se dan cuenta de que las dos amenazas están conectadas. Los delincuentes que encuentran durante el día son descendientes de una secta que controla las almas de los muertos en esa zona. Los amigos están atrapados en un ciclo de horror, y la única forma de romperlo es descubrir el ritual que los mantiene esclavos a ambos mundos. Con el viaje a la mitad, los chicos se detienen en un pequeño pueblo polvoriento que apenas figura en el mapa. El sol abrasador hace que el asfalto y los viejos edificios desvanezcan en el horizonte. Deciden parar en una vieja gasolinera para echar combustible y abastecerse. Cerca de la estación, hay una cantina con el típico cartel de neón parpadeante, iluminando el letrero oxidado que dice bienvenidos. Al entrar a la cantina, la atmósfera cambia. El sonido de sus pasos resonando en el suelo de madera parece el único eco en el lugar. En una esquina, un grupo de hombres malhumorados, con miradas duras y piel curtida por el sol, se detienen de beber y juegan cartas para observarlos con ojos llenos de desconfianza. Sus ropas están sucias, con manchas que podrían ser de barro, o algo peor. ¿Qué tal? Solo estamos de paso, dice uno de los chicos, intentando aliviar la tensión. Pero ninguno de los hombres responde. Solo el cantinero, un hombre de mediana edad, corpulento y con un diente de oro que destella en la tenue luz, les devuelve el saludo con una sonrisa que no llega a sus ojos. Los forasteros siempre traen mala suerte por estos lados, dice el cantinero mientras seca un vaso sucio. Mejor sigan su camino antes de que la noche los alcance. Desconcertados pero con necesidad de abastecerse, los chicos ignoran la advertencia. Uno de ellos decide ir al baño, y cuando regresa, lo hace pálido y temblando. Hay algo raro. Escuché susurros, no sé si era mi mente o alguien más, pero lo sentí. Deciden marcharse tan pronto como llenan el tanque, pero cuando salen al aparcamiento, las miradas del grupo de hombres siguen fijas en ellos. Uno de los chicos nota como uno de esos hombres guarda un cuchillo en su bota y otro lleva un bate, golpeándolo suavemente en la palma de su mano, como esperando. En cuanto suben a la casa rodante y arrancan, el cantinero sale corriendo de la cantina, gritándoles, no vuelvan a parar. Ellos siempre vuelven para terminar lo que empiezan. El motor ruge y se alejan del pueblo, pero no por mucho. En el retrovisor, ven una nube de polvo levantarse. Los hombres de la cantina los están siguiendo en sus propios vehículos destartalados, un camión oxidado y una moto con una luz que parpadea como un faro de amenaza. Lo que sigue es una persecución brutal por las carreteras desiertas. El vehículo de los chicos esquiva obstáculos y trata de perderlos en caminos secundarios, pero los locales conocen cada atajo. A medida que la noche cae, los perseguidores parecen aumentar en número,
como si el mismo pueblo los hubiera maldecido. Cada vez están más cerca, disparando balas y arrojando piedras. Finalmente, los delincuentes logran bloquear su paso en una curva cerrada, obligándolos a detenerse en medio de un cañón. Los amigos intentan huir a pie, pero la banda los acorrala rápidamente. En ese momento, parece el fin. Algunos de los chicos son golpeados brutalmente, otros reciben heridas profundas, y cuando todo parece perdido, uno de ellos, el más herido, encuentra la fuerza para encender una bengala que llevan en la casa rodante. El destello rojo ilumina el oscuro paisaje. La luz inesperada distrae a los atacantes lo suficiente para que los chicos puedan correr hacia el vehículo y, en el caos, arrancar una vez más. Logran escapar, aunque muy malheridos y traumatizados por la experiencia. Ya no sienten alivio por haber dejado atrás el peligro, solo queda el miedo latente de que los estén siguiendo, incluso a cientos de kilómetros de distancia. A medida que se acercan al final de su recorrido, las marcas de sus cuerpos y mentes cuentan la historia de un viaje en el que no solo enfrentaron a fantasmas, sino a monstruos de carne y hueso, probando que, al final, los vivos son mucho más peligrosos que los muertos. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, sobre todo, suscríbete al canal, gracias.